Durante décadas, el nombre de Gloria Estefan había sido sinónimo de fuerza, resiliencia y triunfo artístico. Su voz, capaz de transformar el dolor en melodía, había acompañado generaciones enteras. Sin embargo, detrás de esa imagen pública sólida como una roca, se escondía una historia íntima mucho más frágil, marcada por silencios, sospechas y un descubrimiento que desgarraría para siempre la estabilidad emocional de la artista. A lo largo de los años, Gloria había construido junto a su esposo Emilio un imperio artístico admirado en todo el mundo. Eran considerados la pareja perfecta de la música latina, un símbolo de unión indestructible. Pero como suele ocurrir en los relatos más dolorosos, las apariencias no solo engañan, también protegen, envuelven y ocultan aquello que podría destruirlo todo. Gloria, intuitiva por naturaleza, comenzó a percibir pequeños cambios en la rutina de su marido. Eran detalles menores, casi insignificantes para cualquiera que no estuviera emocionalmente involucrado. Pero para ella, que conocía cada gesto de Emilio, cada pausa en su respiración, cada sombra que cruzaba su mirada, esos detalles se convirtieron en señales inquietantes. El primer indicio apareció durante una gira internacional en la que ambos participaban. A pesar de la cercanía profesional, Emilio parecía ausente, desconectado, sumido en su propio mundo. Su teléfono permanecía bloqueado con una rigidez inusual, y cuando se alejaba para responder mensajes, bajaba la voz hasta que sus palabras se convertían en murmullos incomprensibles. Gloria intentó en un principio justificarlo todo: el cansancio, el estrés, la presión constante de la industria musical. Pero su corazón, siempre tan intuitivo, le repetía una verdad que ella se negaba a aceptar. Con el paso de las semanas, el comportamiento de Emilio comenzó aquí a adquirir una nueva dimensión. Cenas canceladas, excusas vagas, viajes relámpago de los que volvía más distante que antes. Era como si poco a poco él se estuviera desdibujando de su vida. Aunque intentaba comportarse con normalidad frente a la prensa y el público, inside Gloria estaba luchando contra una mezcla creciente de ansiedad y confusión. Ella, que había sobrevivido a accidentes, enfermedades y desafíos profesionales, ahora se encontraba frente a un enemigo aún más devastador: la duda. Pero el golpe definitivo llegó una tarde aparentemente tranquila, cuando Gloria, buscando un documento en la oficina de su esposo, descubrió algo que congeló su sangre. En una carpeta marcada inocentemente como proyectos, encontró una serie de fotografías y mensajes impresos claramente dirigidos a una mujer que ella no conocía. Una mujer cuyo nombre aparecía una y otra vez: Isabela. Las palabras eran íntimas, afectuosas, incluso comprometedoras, eliminando cualquier posibilidad de malentendido. Emilio no estaba solo adulando a esa mujer, estaba involucrado sentimentalmente con ella. El mundo de Gloria se quebró en un solo instante. La artista sintió como el aire se escapaba de sus pulmones, dejándola suspendida en un vacío emocional imposible de describir. Durante años, había confiado plenamente en su marido, no solo como compañero de vida, sino como aliado profesional. Y ahora, frente a esos documentos irrebatibles, comprendía que su matrimonio estaba sosteniéndose sobre una mentira cuidadosamente elaborada. No gritó, no lloró, no llamó de inmediato a Emilio para exigir explicaciones. Su reacción fue mucho más silenciosa, y por eso más devastadora. Se quedó inmóvil, mirando aquellas pruebas con la sensación de que una parte esencial de sí misma acababa de desmoronarse. En los días siguientes, Gloria enfrentó el dilema más doloroso de su vida. Debía confrontarlo. Debía ocultar su descubrimiento hasta encontrar el momento adecuado. Tenía fuerzas para mantener su imagen pública mientras sufría en silencio. La artista comprendió que estaba ante el inicio de una tormenta que cambiaría para siempre su destino. No era solo la traición de un esposo, era la traición de un compañero, en quien había depositado su historia, sus sueños y su futuro. Sin embargo, lo que Gloria aún no sabía era que esta revelación sería apenas el comienzo. Lo que estaba por descubrir en los meses siguientes no solo rompería su matrimonio, sino que también la obligaría a reconstruirse desde cero, enfrentando una verdad más cruel de lo que jamás habría imaginado. El descubrimiento de la infidelidad no fue el final, sino el comienzo de un proceso lento y devastador que transformó la vida de Gloria Estefan
en un laberinto emocional del que parecía imposible escapar. Cada mañana al despertar sentía como si una parte de su alma permaneciera atrapada en aquel instante en el que encontró las pruebas del engaño. El tiempo, lejos de aliviarla, parecía agravar la herida, profundizarla, volverla más áspera, más cortante. Durante las semanas siguientes, Gloria convivió con un enemigo invisible: el silencio. Era un silencio denso, pesado, lleno de palabras, que no se atrevían a salir porque podían destruirlo todo. La artista sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Emilio, pero el miedo a derrumbar por completo su vida familiar la paralizaba. En su casa los movimientos se volvieron mecánicos, automáticos, casi rituales. Ella lo miraba, él la observaba con curiosidad, sin comprender que detrás de cada gesto de Gloria había una tormenta emocional que amenazaba con desbordarse. A pesar de la tensión, ambos seguían asistiendo a eventos públicos, sonriendo ante las cámaras, interpretando el papel de pareja perfecta que durante años habían encarnado. La ironía era cruel: cuanto más se esforzaban en aparentar estabilidad, más evidente se volvía la grieta que los separaba. Gloria lo sabía, y cada vez que las luces de los reflectores se apagaban, la verdadera tragedia comenzaba: la soledad compartida, la convivencia sin tacto, la falta de palabras sinceras. Una noche después de un concierto que había demandado todas sus fuerzas, Gloria entró a su casa y se desplomó en el sofá. No lloró. Simplemente dejó que el silencio la envolviera. Sabía que estaba tocando un límite emocional. Fue entonces cuando su mente comenzó a reconstruir pieza por pieza los momentos que habían marcado su relación con Emilio. Los recuerdos felices se entremezclaban con las nuevas dudas, generando un contraste insoportable. Las cenas románticas, los planes de futuro, los compromisos profesionales. Todo se teñía ahora de sospecha y traición. Sin embargo, más allá del dolor, Gloria era una mujer fuerte. Su historia personal estaba marcada por desafíos que pocos habrían podido soportar. Esa fuerza interna comenzó lentamente a despertarse, aunque aún envuelta en fragilidad. La artista decidió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Si quería recuperar su vida, aunque fuera desde las cenizas, debía enfrentarse a la verdad. Pero antes de hablar con Emilio, necesitaba comprender el alcance real de la traición. La relación con Isabela, según los documentos encontrados, no era una aventura ocasional. Era algo más profundo, más estable, más destructivo. Las fechas demostraban que la relación llevaba meses, quizás años. Los mensajes revelaban complicidad, planes, confidencias, cosas que deberían haber pertenecido a su matrimonio. El descubrimiento que más la desgarró fue una carta escrita por Emilio, escondida en una carpeta digital que ella encontró por accidente. En ese texto él hablaba del futuro, mencionando la posibilidad de una nueva vida y una segunda oportunidad con la persona correcta. Leer eso fue como recibir un golpe directo al corazón. No solo la estaba engañando, estaba imaginando un futuro sin ella. En ese instante, la emoción reprimida durante semanas comenzó a erosionar la estabilidad emocional de Gloria. La ira, el dolor, la humillación y la sensación de abandono se entrelazaban en una mezcla tóxica. Por primera vez en su vida, la artista sintió que la imagen pública era un peso insoportable. ¿Cómo podía salir al escenario y cantar sobre amor y esperanza mientras su propio mundo se desmoronaba en silencio? La gota que colmó el vaso llegó durante una entrevista televisiva. Mientras respondía preguntas sobre su matrimonio, el entrevistador mencionó una frase que la desconcertó. Gloria, muchos dicen que Emilio ha estado muy cerca de una nueva colaboradora en los últimos meses. Aunque el comentario fue formulado con cautela, ella entendió perfectamente la insinuación. La infidelidad, hasta entonces un secreto doloroso, comenzaba a filtrarse al entorno profesional. El peligro de que la situación se volviera un escándalo público era inminente, y su reputación construida durante décadas podía verse arrastrada por la tormenta que ella aún ni siquiera había enfrentado abiertamente. Esa noche, Gloria tomó una decisión: ya no podía seguir ocultando la verdad. No podía proteger a Emilio, no podía proteger una relación que él mismo había destruido. Si había un futuro para ella con o sin él, debía enfrentarse a la realidad y permitir que la verdad saliera a la luz. Pero lo que aún no sabía
era que la confrontación que estaba por venir no solo revelaría la extensión real de la traición, sino que también destaparía un dolor mucho más oscuro, una verdad oculta que cambiaría su vida para siempre. El día del enfrentamiento llegó sin que Gloria lo planeara. Durante semanas había intentado encontrar el momento perfecto, una ocasión en la que pudiera hablar con calma, con claridad, con la firmeza que exigía la situación. Pero la vida caprichosa y cruel no suele ofrecer la oportunidad ideal. La verdad aparece cuando debe aparecer, y así fue para ella. Una tarde lluviosa, mientras los sonidos de la tormenta golpeaban los ventanales de la casa, Gloria decidió que ya no tenía nada que perder. Había vivido demasiado tiempo atrapada entre la angustia y el silencio. El dolor la había transformado en una sombra de sí misma, y solo enfrentando a Emilio podría recuperar al menos el control de su destino. Cuando él llegó empapado por la lluvia y agotado por otro día de compromisos, encontró a Gloria sentada en el salón con una expresión serena pero devastada. No era la serenidad de la calma, sino la serenidad de quien ya ha perdido demasiado para seguir luchando con palabras suaves. «Tenemos que hablar», dijo ella con una firmeza que sorprendió incluso a su propio corazón. Emilio intentó sonreír, como si estuviera frente a una conversación cotidiana, pero su gesto se desvaneció en cuanto vio los documentos sobre la mesa, las fotografías, los mensajes impresos, la carta para Isabela. Cada prueba estaba ordenada cuidadosamente como un expediente preparado para un juicio del que él no podría escapar. «Gloria, yo puedo explicarlo», balbuceó. Ella levantó la mano. «No quiero explicaciones vacías. Quiero la verdad». Ese fue el instante en que las paredes emocionales de Emilio comenzaron a derrumbarse. Al principio intentó minimizarlo todo. Fue un error, no significa nada, solo fue una confusión. Pero Gloria no estaba dispuesta a aceptar evasivas. Había soportado demasiado, había sufrido en silencio durante meses. Era hora de enfrentarse a la verdad completa. Finalmente, cuando ya no tenés escapatoria, Emilio confesó algo que Gloria jamás habría imaginado. Isabela no solo era una amante, era una mujer con la que él había mantenido una relación estable, profunda y en cierto modo paralela a su matrimonio. Lo que para Gloria había sido traición emocional, para él parecía haber sido una segunda vida cuidadosamente construida. Pero lo más devastador aún no había sido dicho. Con voz temblorosa, Emilio admitió que Isabela estaba embarazada. La frase cayó en la habitación como un trueno. Gloria sintió cómo las fuerzas la abandonaban. El mundo que había intentado sostener con tanta dignidad, con tanto silencio y control, se desmoronaba finalmente en un solo golpe. No era solo la infidelidad, ni los mensajes, ni la carta. Era el futuro. Un futuro que él estaba construyendo con otra persona, mientras ella peleaba por mantener un matrimonio que ya no existía. El dolor que sintió en ese momento fue indescriptible. No gritó, no lanzó objetos, no reaccionó con la furia que cualquiera habría considerado natural. Su respuesta fue mucho más trágica, un silencio absoluto. Un silencio cargado de abandono, de renuncia, de final. Un silencio que decía todo aquello que las palabras jamás podrían expresar. Por primera vez en muchos años, Gloria comprendió que ya no había nada que salvar. Lo que la había unido a Emilio, el amor, la música, los sueños, la historia compartida, había sido reemplazado por secretos, mentiras y un destino que ya no la incluía. Los días siguientes fueron un infierno emocional. La prensa comenzó a especular, los rumores se multiplicaron y la presión mediática se volvió insoportable. Gloria, acostumbrada a los escenarios y a los focos, ahora temía cada titular, cada entrevista, cada fotografía tomada sin permiso. Su vida privada, antes protegida con tanto cuidado, estaba en riesgo de convertirse en un escándalo internacional. Pero lo más doloroso fue la caída emocional que experimentó en soledad. Cada rincón de la casa le recordaba una mentira. Cada melodía que escribía se convertía en una elegía. Cada vez que miraba el piano sentía que su arte, su refugio, ahora estaba manchado por la traición. Sin embargo, en medio de la oscuridad, apareció una chispa inesperada, la necesidad de sobrevivir. Gloria sabía que su historia no podía terminar así. No después de todo lo que había superado en su vida. No después de los años de lucha, sacrificio y resiliencia que la habían convertido en un ícono.
Así comenzó un proceso lento, doloroso, pero inevitable su renacimiento. Consultó con abogados, habló con su familia, buscó apoyo emocional, y poco a poco comenzó a reconstruir su identidad, lejos de la sombra de Emilio. La separación, aunque devastadora, se convirtió en un punto de inflexión, un cierre necesario para evitar un colapso mayor. Pero lo que hizo que esta historia se volviera aún más trágica fue lo que ocurrió después. Mientras Gloria intentaba recuperarse emocionalmente, su salud comenzó a deteriorarse. Los médicos confirmaron que estaba padeciendo un cuadro severo de estrés emocional y agotamiento físico, consecuencia directa del trauma vivido. La caída final no fue solo la ruptura matrimonial, fue el impacto en su cuerpo, en su mente, en su alma. Una artista enorme, poderosa y luminosa, vencida por un dolor que nunca buscó. Y aunque el futuro parecía incierto, una verdad se hacía cada vez más evidente. Gloria Estefan había comenzado una nueva etapa de su vida. Una etapa marcada por cicatrices profundas, pero también por una fuerza que solo nace cuando alguien ha tocado el fondo, y aún así decide levantarse. La historia de Gloria Estefan no es solo el relato de una traición, sino también el retrato íntimo de una mujer que, pese a su fama y prestigio internacional, tuvo que enfrentarse al dolor más humano y destructivo, la pérdida de la confianza del amor y del proyecto de vida que había construido durante décadas. Lo que comenzó con sospechas silenciosas, terminó convirtiéndose en un terremoto emocional que sacudió cada rincón de su existencia, obligándola a cuestionar todo aquello que daba por seguro. La infidelidad de Emilio no solo rompió su matrimonio, también desgarró las raíces más profundas de su identidad. Para Gloria, que había superado accidentes, enfermedades y desafíos artísticos, esta herida fue distinta. No era visible, no sangraba, no dejaba cicatrices externas. Era un dolor que habitaba en el alma, en los silencios interminables de la madrugada, en la soledad que de pronto se volvió insoportable. Cada recuerdo compartido, cada triunfo profesional celebrado en pareja, cada paso dado juntos, adquirió un nuevo significado teñido de una desesperanza que ella jamás imaginó vivir. Sin embargo, en medio de ese naufragio emocional, emergió una verdad fundamental: la capacidad de resiliencia que siempre había definido a Gloria seguía intacta. Aunque la traición la destruyó, también la obligó a renacer. Y como ocurre con quienes están destinados a ser más fuertes que su destino, la artista comenzó a reconstruir su vida con una lucidez dolorosa pero necesaria. No fue un proceso rápido ni sencillo. Fue un renacer lento, hecho de lágrimas, de silencios, de sesiones de terapia, de conversaciones difíciles con familiares cercanos. Pero también fue un renacer lleno de esperanza, la certeza de que incluso de las ruinas puede surgir una nueva identidad. Ese proceso de reconstrucción marcó un antes y un después en su carrera y en su visión del mundo. Ya no buscaba perfección, no buscaba sostener una imagen impecable ante la prensa o el público. Ahora buscaba autenticidad, paz interior, la posibilidad de vivir sin máscaras. Y esa libertad emocional se convirtió en la llama que la ayudó a recuperar su voz, su creatividad y su deseo profundo de seguir adelante, aun cuando el dolor no había desaparecido por completo. La caída de Gloria Estefan fue trágica, pero su determinación de levantarse fue aún más poderosa. Ella comprendió que el amor puede fallar, que las personas pueden traicionar, pero la dignidad y la fortaleza interna son inquebrantables si uno decide protegerlas. Hoy su historia se convierte en un mensaje universal para todas las mujeres y hombres que han vivido la devastación emocional de una ruptura inesperada. No importa cuán grande sea la pérdida, siempre existe un camino hacia la luz, porque la verdadera grandeza no está en evitar caer. La verdadera grandeza está en aprender a levantarse incluso cuando el alma pesa más que el cuerpo. Si esta serie te conmovió, te invitó a reflexionar, o simplemente te permitió mirar la vida de Gloria Estefan desde una perspectiva diferente, te agradezco profundamente por haber llegado hasta aquí. Cada historia que contamos en este canal está construida con dedicación, investigación y un profundo respeto por los protagonistas y por todos ustedes, nuestros espectadores y lectores fieles.
Si deseas seguir descubriendo historias reales, revelaciones impactantes, análisis profundos y relatos exclusivos sobre las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento, te invito con todo el corazón a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción nos permite continuar creando contenido de calidad narrado con sensibilidad, rigor periodístico y una mirada humana como te mereces. Activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos y reportajes especiales, donde investigamos lo que otros no se atreven a contar y damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Dejar tu like y compartir este video. Cada interacción tuya nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Comentar tu opinión. Queremos leerte. Queremos saber qué te emocionó, qué te sorprendió y qué temas te gustaría que exploremos en nuestras próximas entregas. Tu voz es fundamental. Gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por tu confianza. Nos vemos en el próximo capítulo con nuevas historias que te harán sentir, pensar y descubrir el lado oculto de las vidas más admiradas del mundo. Hasta pronto y no olvides suscribirte.